En este domingo la iglesia celebra la solemnidad de la Ascensión. Recordemos que esta fiesta se celebra 40 días después de la Pascua. Y quisiera proponer que hoy hablemos de la Ascensión, pero tomando como base el texto del prefacio que se nos ofrece en la celebración eucarística del día de hoy. Recordemos que el prefacio, como lo define el liturgista José Aldazábal, es esa alabanza a Dios nuestro Padre con la que iniciamos la plegaria eucarística. Luego del Concilio Vaticano II, la iglesia se ha preocupado por enriquecer los prefacios de la celebración eucarística. De hecho, tenemos más de 100 prefacios atendiendo a los domingos, a las solemnidades, a las fiestas que se celebran, sin incluir los 46 prefacios que tenemos cuando se trata de una fiesta en honor a la Santísima Virgen María. Pues el prefacio o esta alabanza a Dios nuestro Padre va a empezar con una invitación que nos hace el sacerdote a levantar el corazón. Y qué bueno traer a colación esa antiquísima frase de levantemos el corazón, y la asamblea responde: lo tenemos levantado hacia el Señor. Porque la vida del cristiano es justamente esa, vivir en ese ascenso, como dice San Pablo, fijarse de las cosas de arriba, allá donde está Cristo con Dios nuestro Padre. Y es que aquí quisiera hacer mención que justamente la vida del cristiano es un constante ascenso. Si tomamos, por ejemplo, ese texto bellísimo del padre Lagrange que titula Las tres edades de la vida cristiana, en el que el padre Lagrange ahonda sobre estos tres estadios de la vida del cristiano, empezando por lo que él denomina la fase purgativa, la fase luego iluminativa y por último la fase unitiva, mística o de contemplación. En la primera fase, la fase purgativa, es esa lucha del cristiano con sus pasiones, con sus imperfecciones, con sus defectos, esa lucha constante en la que el cristiano está auxiliado por la gracia, tratando de dejar atrás toda esa concupiscencia de la carne que no le permite andar, que no le permite caminar. En un segundo estadio está esta fase que Lagrange denomina la fase iluminativa. Y no porque las pasiones o las imperfecciones o la lucha contra la concupiscencia haya sido una victoria aplastante de esas imperfecciones humanas. No, sino que se trata de que el ser humano en las luchas ha logrado, dominar un tanto sus pasiones y se ha esforzado y preocupado ahora por alimentar la virtud, por alimentar la perfección. Y luego de esta fase que Lagrange llama iluminativa, pasa a la tercera y última fase, que sería la de la perfección, que él llama también la fase mística o la fase unitiva, en la cual el cristiano que ha venido en esa lucha purgando sus faltas, que ha venido iluminando su vida, buscando la perfección, ahora cada vez más busca esa unidad y esa intimidad con Dios al punto de llevar una vida contemplativa, una vida mística, una vida, como el mismo Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y justamente esa es nuestra vida cristiana, en ese ascenso hacia esa perfección y a ese vivir la unidad y la perfección con nuestro Señor. Y bien, entonces este prefacio, esta alabanza a Dios nuestro Padre en el día de la Ascensión va a empezar con las siguientes palabras. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Este recordarnos que es justo, que es digno, el darle gracias a Dios siempre y en todo momento, debe ser esta la actitud nuestra como cristianos, justamente agradecer al Padre siempre y en todo momento, por su bondad, por su misericordia, por su gracia. Pero el prefacio a continuación nos va a decir por qué en el día de hoy de la Ascensión es necesario dar gracias a Dios nuestro Padre. Escuchemos. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos. Efectivamente, porque Cristo, el Rey de la gloria, el vencedor del pecado y de la muerte, es decir, el que murió, que además resucitó, ahora en el
hoy litúrgico está subiendo a lo más alto del cielo. Y en eso del hoy litúrgico me quiero detener, porque justamente cuando nosotros hacemos lo que se llama anamnesis o memorial, no estamos simplemente recordando como un 7 de agosto la batalla de Boyacá o un 20 de julio el grito de la independencia, o no estamos recordando el día en que murió un ser humano importante. No, estamos actualizando un hecho que, si bien ocurrió, se está haciendo real y patente en el hoy. Las gracias, las bondades, las virtudes que emanan de ese hecho las estamos recibiendo en el hoy que la liturgia actualiza. Y nos dice el texto del prefacio que, en efecto, ante el asombro de los ángeles, asciende a lo más alto del cielo. Esto está conectado con la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. En el capítulo 4, cuando San Pablo habla de que aquel que subió es el mismo que había descendido a las regiones inferiores de la tierra. Por eso decimos en nuestro credo que Jesús descendió al Hades, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios nuestro Padre. Y ese que subió a lo más alto del cielo, como dice San Pablo, llevó consigo a los que estaban cautivos y los dotó y los llenó con toda clase de dones. Y esa es la alegría y el gozo de la ascensión. Pero veamos cómo el prefacio va a continuar diciendo con qué calidades Jesús va a subir a los cielos. Como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. En efecto, como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y de muertos. El Señor, que es el único mediador entre Dios y los hombres, desde el cielo ejerce su sacerdocio, ejerce también como pontífice, como sumo y eterno sacerdote, permitiendo que sus ministros participen de ese sacerdocio para comunicar las gracias que el Señor derrama, es decir, las gracias de su misterio redentor, las gracias de su perdón. En efecto, cuando el Señor resucita, recordemos que lo primero que hace es soplar sobre sus discípulos y decirles: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Él, que es el único mediador entre Dios y los hombres para reconciliarnos con Dios nuestro Padre, ha querido hacerlo a través de sus ministros, a través de la iglesia, que hace efectiva estas gracias que el Señor nos alcanzó en la cruz. Como decía el apóstol San Pablo, somos ministros de la reconciliación, embajadores de Cristo, como si el mismo Dios rogase y actuase por medio de nosotros. Y es que ya nos deja dicho el prefacio que sube el Señor también como juez de vivos y muertos. Es decir, ya nos está hablando inmediatamente también de su parusía o de su regreso, pero no este regreso que hoy se han inventado del supuesto rapto, no, su regreso con poder y con gloria a juzgar a vivos y a muertos, como declaramos en nuestra profesión de fe. Vendrá de nuevo con poder y gloria a juzgar a vivos y a muertos, la parusía del Señor. En aquel día nos dirá: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron, fui forastero y me acogieron y me dieron morada en su casa. O por el contrario, nos podrá decir: apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me alojaron, estuve desnudo y no me vistieron, estuve en la cárcel, estuve enfermo y no me visitaron. Por eso el juicio del Señor será un juicio que tiene como centro la caridad, el amor. Decía San Pablo: si tengo una fe capaz de mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y el apóstol Santiago añadía: la fe sin obras está muerta. Por tanto, el mismo Señor dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y yo les diré: apártense de mí, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Y continúa el prefacio diciendo esta frase tan alentadora que a continuación escuchamos: no se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra.
para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. En efecto, el Señor no ha ascendido para desentenderse de nosotros, tal cual Él mismo lo decía, que convenía incluso que Él ascendiera porque nos enviaría el Espíritu Santo para estar así con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esto tal vez sea difícil de entender. ¿Cómo que va a convenir que Jesús ascienda? ¿No sería mejor que permaneciese entre los hombres? Pero miremos qué pasaba cuando alguien necesitaba, por ejemplo, un milagro de Jesús. ¿Qué pasó en la resurrección de Lázaro? ¿Qué le dijo Marta a Jesús cuando llegó y Lázaro tenía 4 días de haber muerto? Si hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. ¿Qué pasaba con la hija de Jairo para su sanación? Aunque el Señor podría desde lejos decir una sola palabra y alguien sanara, en todo caso había que buscarlo y había que encontrarlo físicamente. Cuando dice el Señor, conviene que yo me vaya, es porque ahora el Padre y Él vendrán a ser morada por medio del Espíritu Santo en la vida de cada fiel. Entonces Jesús hace su habitación en nosotros. Por eso San Pablo va a decir, ¿acaso no saben que son templos del Espíritu Santo? El Señor habita en nosotros. Y por eso en la comunión eucarística, al comer su carne, que es verdadera comida, al beber su sangre, que es verdadera bebida, hacemos comunión con Él. Como dice Él mismo, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Así quiso el Señor Jesucristo enviarnos su Espíritu Santo para estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así quiso el Señor Jesucristo quedarse en la hostia consagrada para ser alimento de vida eterna en nuestro caminar hacia la casa del Padre. Ha querido quedarse con nosotros. Por eso, dice el prefacio, ha subido no para desentenderse de nosotros, sino que lo que Él ha querido es precedernos como cabeza de su cuerpo místico que es la iglesia. Nos ha precedido allá donde con ese gozo y con esa alegría y con esa esperanza, nosotros también que somos su cuerpo místico, esperamos estar junto a nuestra cabeza que es el Señor. Y efectivamente ha sido la ascensión del Señor la que nos ha abierto el camino para nosotros también llegar a la casa del Padre, donde Él mismo ha dicho, hay muchas moradas también para ustedes. Y termina ahí el prefacio diciendo que por eso, por estas razones que hemos dicho, junto a los ángeles, junto a los arcángeles, cantamos todos sin cesar y con esta abundante fusión del gozo de la Pascua, el himno de la gloria del Señor. Santo, santo, santo Deus Yahweh. Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, como leemos en el capítulo 6 del profeta Isaías, que los ángeles de día y de noche cantan Santo, Santo, Santo. Esta misma alabanza que recoge el libro del Apocalipsis, diciéndonos también que se canta Santo, Santo, Santo de día y de noche. Por eso nos asociamos en la liturgia eucarística a las voces de los arcángeles y de los ángeles y de los santos, a toda esa asamblea celestial que alaba a Dios nuestro Padre. Nos asociamos a esas voces y cantamos también unánimes el himno de la gloria del Señor. Este hermoso himno del Sanctus, al que se le unió esa alabanza del llamado Benedictus, aquel salmo hermoso cuando Jesús entrando a Jerusalén se entona, ¿no? Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahora al Sanctus en la liturgia se le agrega esta alabanza de nuestro Mesías, del Rey, cantando la asamblea también, bendito el que viene en nombre del Señor. Y también bendito el que viene porque se va a hacer presente en el altar. Justamente el sacerdote toma lo que se conoce como el post sanctus, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y empieza la consagración para que las especies de pan y vino, a través de lo que llamamos la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo sobre esas ofrendas de pan y vino, se transformen en el cuerpo y la sangre del Señor, tal como lo prometió. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía.
Así pues, que en esta solemnidad de la ascensión del Señor podamos también no solo alabar a Dios nuestro Padre por esta maravilla de la ascensión de su Hijo nuestro Señor, sino que también podamos ir ascendiendo en nuestra vida hacia esta fase unitiva o contemplativa o mística en la que nos fundimos con el Señor para decir como San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Un feliz domingo para todos.